Un estudio detallado y completo sobre la crucifixión, donde veremos datos muy interesantes de la muerte de Cristo. Veremos lo que pasó en su cuerpo y lo que pasó en el mundo espiritual tras su muerte. Veremos qué pasó durante los 3 días que Jesús estuvo muerto y cómo se relacionan los eventos de la crucifixión con la antigua ley de Moisés. Te aseguro que después de ver este video, habrás comprendido a fondo el significado central de la Biblia y la fe cristiana. La crucifixión es un reflejo oscuro de la justicia en tiempos antiguos y continúa fascinando y horrorizando a la humanidad con su brutalidad y su profundo impacto en la cultura y la religión. Era un castigo reservado para los peores criminales y los enemigos del Estado, y esconde en sus sombras historias y detalles que rara vez salen a la luz. La crucifixión no comenzó con los romanos. Sus orígenes se pierden en la antigüedad, con evidencias que apuntan a los asirios y persas como precursores de esta forma de castigo, y la utilizaban para someter a los enemigos más temidos. A lo largo de la historia, la crucifixión fue adoptada por diversas culturas, incluyendo a los griegos y cartagineses, antes de ser perfeccionada por los romanos. Aunque comúnmente se representa con clavos atravesando las palmas, algunos estudios sugieren que los clavos se colocaban en las muñecas para soportar mejor el peso del cuerpo. La forma de la cruz también variaba. La T o tau, la X o crux decusata y la conocida cruz latina eran solo algunas de las formas empleadas. Curiosamente, la crucifixión no siempre era sinónimo de muerte. Documentos históricos relatan casos de supervivientes, aunque raramente. El último registro de una crucifixión por parte de un estado se sitúa en el siglo XX, marcando el fin de una era para este antiguo castigo. Contrario a la creencia popular, la muerte por crucifixión no era causada por las heridas de los clavos, sino por asfixia y un colapso multisistémico debido a la posición prolongada en la cruz. La crucifixión podía durar días, con la víctima sufriendo una agonía prolongada antes de sucumbir finalmente a la muerte. La Biblia menciona que momentos antes de su muerte, Jesús comenzó a angustiarse de tal manera que al orar el sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Este fenómeno es conocido científicamente como hematidrosis. Es una condición extremadamente rara en la que una persona puede sudar sangre. Se cree que ocurre cuando una persona está bajo un estrés o tensión extremos. Los vasos sanguíneos que se encuentran alrededor de las glándulas sudoríparas pueden romperse, lo que permite que la sangre se mezcle con el sudor. En algunos casos, el fluido secretado es más diluido y parece estar matizado con sangre, mientras que en otros puede ser una secreción rojo brillante más oscura que parece sangre. En el contexto bíblico, se menciona que Jesús experimentó hematidrosis durante su agonía en el jardín de Getsemaní, lo que refleja el extremo estrés y angustia que enfrentó antes de su crucifixión. Tal era su agonía que oraba al Padre diciendo: «Si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento, pero quiero que se haga tu voluntad, no la mía». Antes de ser crucificado, Jesús fue azotado en público por los soldados romanos. La flagelación antes de la crucifixión tenía varios objetivos dentro del contexto del Imperio Romano. Principalmente, era un preámbulo legal a la ejecución, utilizado para castigar ofensas contra el Estado y humillar al condenado. Este castigo se aplicaba a esclavos y criminales no ciudadanos condenados a morir en la cruz. La flagelación intensificaba el sufrimiento del condenado y servía como un ejemplo público de las consecuencias de desafiar la ley romana. En el caso de Jesús, su flagelación fue inusual porque no ocurrió durante el trayecto al lugar de la crucifixión, sino en las instalaciones del tribunal. Esto sugiere que fue un castigo especial, posiblemente con la intención de Pilato de sustituir la pena capital y apaciguar al pueblo, según algunas interpretaciones de los textos bíblicos. La flagelación de Jesús se llevó a cabo según la costumbre romana y no según la ley hebrea, debido a que, aunque la crucifixión era una forma de ejecución utilizada por los romanos, Jesús fue juzgado y condenado bajo la autoridad romana en Judea. La ley hebrea limitaba el número de latigazos a 40, pero por precaución, generalmente se administraban 39 para evitar sobrepasar el límite. Esta práctica tenía como objetivo castigar, pero no causar la muerte. Pero la flagelación romana no tenía un límite establecido de latigazos y era mucho más brutal.
Los romanos utilizaban la flagelación como un castigo severo que podía preceder a la ejecución. Durante la flagelación, se utilizaba un látigo conocido como flagrum o flagellum, que estaba hecho de varias tiras de cuero con trozos de metal o hueso en los extremos. Estos látigos eran extremadamente dolorosos y causaban heridas profundas en la piel, lo que podía resultar en un shock circulatorio debido a la pérdida de sangre y daño a los tejidos subcutáneos y musculares. Los efectos físicos de la flagelación incluían grandes hematomas, laceraciones, rasguños, moretones e hinchazones en toda la parte frontal y posterior del cuerpo de la víctima. Además, los ataques a los músculos de la espalda enviaban un dolor agonizante a la columna vertebral y al cerebro. La flagelación también podía causar disfunción hepatorrenal y cambios electrolíticos, lo que tenía graves consecuencias para la supervivencia. La flagelación de Jesús fue brutal, pero distribuida uniformemente por su cuerpo, lo que indica que no se buscaba su muerte inmediata. Después de ser azotado, a Jesús se le coloca una corona de espinas y un manto púrpura. Esto tiene un profundo significado simbólico y teológico. La corona de espinas fue utilizada para burlarse de su afirmación de ser el rey de los judíos. En lugar de una corona real, se le impuso una corona hecha de espinas, causando dolor y sufrimiento, y sirviendo como un símbolo de humillación. El manto púrpura, por otro lado, era un símbolo de la realeza y la dignidad. En el contexto romano, la púrpura era un color asociado con la nobleza y el poder. Al vestir a Jesús con un manto púrpura, los soldados romanos pretendían ridiculizar su pretensión de realeza de una manera cruel e irónica. Desde una perspectiva teológica, estos elementos también tienen un significado más profundo. La corona de espinas se ha interpretado como un símbolo del pecado y la maldición que Jesús tomó sobre sí mismo, mientras que el manto púrpura puede verse como una prefiguración de su resurrección y ascensión a la realeza celestial. Estos actos de humillación y tortura fueron transformados en símbolos de triunfo y salvación. Existen varias teorías sobre la cronología de los eventos desde el arresto hasta la muerte de Jesús. Una teoría sugiere que Jesús fue arrestado en la noche del jueves y crucificado el viernes, lo que coincide con la tradición del Jueves Santo y Viernes Santo. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que los eventos podrían haberse extendido por un periodo más largo, posiblemente hasta el sábado. Otra teoría propone que los relatos del Nuevo Testamento no son estrictamente históricos, sino teológicos, y que los detalles exactos de los eventos y su cronología pueden no ser tan claros como se presenta en la tradición. Según esta perspectiva, los evangelios fueron escritos con el propósito de transmitir un mensaje teológico y espiritual más que un registro histórico detallado. Lo que sí se sabe es que Jesús fue crucificado en la fiesta de la Pascua. La crucifixión de Jesús durante la Pascua tiene un profundo significado espiritual. La Pascua, o Pesaj en hebreo, es una festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. En el contexto de la crucifixión de Jesús, la Pascua simboliza la liberación de la humanidad del pecado y la muerte. La ceremonia de expiación de la Pascua incluía el sacrificio del cordero. Es un acto simbólico detallado en el libro de Éxodo. Según la ley judía, cada familia debía seleccionar un cordero sin defecto y cuidarlo durante 4 días. El 14º día del mes, el cordero era sacrificado al atardecer. El cordero debía ser asado y comido esa misma noche con pan sin levadura y hierbas amargas, en una comida que debía consumirse apresuradamente, con los loins ceñidos, sandalias en los pies y un bastón en la mano, listos para partir. Este acto no solo conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto, sino que también simbolizaba la redención y la protección de Dios hacia su pueblo. Jesús es visto como el Cordero de Pascua, cuya sangre marca las puertas de los creyentes, protegiéndolos de la muerte eterna, al igual que la sangre del Cordero protegió a los israelitas en Egipto. Su sacrificio se interpreta como el cumplimiento de las profecías mesiánicas y la instauración de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. La última cena de Jesús está profundamente relacionada con la ceremonia de expiación de la Pascua y el sacrificio del Cordero. Durante la última cena, que fue un ceder de Pascua, Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos, instituyendo lo que ahora se conoce como la Santa Cena en las iglesias cristianas y la Eucaristía en la Iglesia Católica. En esta cena,
Jesús reinterpretó los elementos tradicionales de la Pascua judía. El pan sin levadura o ácimo, que simbolizaba la prisa con la que los israelitas dejaron Egipto, fue presentado por Jesús como su cuerpo, que sería entregado por la salvación de la humanidad. El vino, que se bebía en celebración de la liberación, fue presentado como su sangre, que sería derramada para establecer un nuevo pacto y la redención de los pecados. Así, Jesús cumplió y transformó la Pascua, donde su sacrificio se convierte en el acto de expiación definitivo, reemplazando el sacrificio del Cordero Pascual del Antiguo Testamento. La última cena y la crucifixión de Jesús se convierten en el centro de la fe cristiana, simbolizando el sacrificio, la redención y la esperanza de resurrección. Así que no fue coincidencia que la crucifixión se diera en la Pascua. Esto resalta el mensaje de sacrificio, transformación y liberación. Jesús, al entregar voluntariamente su vida, se convierte en el medio por el cual las personas son redimidas del pecado y el sufrimiento, ofreciendo esperanza de resurrección y vida eterna. Este acto de amor y sacrificio es central en la fe cristiana. La distancia que Jesús recorrió llevando la cruz hasta el lugar de su crucifixión, conocida como el Camino de la Cruz o Vía Dolorosa, se estima en unos 2.5 kilómetros. Este recorrido comenzaba en el lugar donde fue condenado por Pilato y terminaba en el monte del Calvario. La cruz que Jesús llevó hasta el lugar de su crucifixión se estima que pesaba entre 75 y 125 libras aproximadamente, entre 34 y 57 kilogramos, refiriéndose al patíbulum, que era el travesaño horizontal de la cruz. Sin embargo, hay variaciones en las estimaciones, y algunos estudios sugieren que la cruz completa podría haber pesado casi 300 libras, alrededor de 136 kilogramos. Estas cifras son aproximaciones basadas en el conocimiento de las prácticas de crucifixión romanas y el tipo de madera disponible en la región durante ese tiempo. El recorrido de Jesús con la cruz es significativo tanto histórica como espiritualmente. Históricamente, obligar a un condenado a llevar su propia cruz hasta el lugar de ejecución era parte de la humillación y tortura previa a la crucifixión. En este punto el cuerpo de Jesús ya estaba destruido debido a los latigazos, lo que hizo el recorrido más doloroso. Espiritualmente, para los cristianos, este camino simboliza el sufrimiento y sacrificio de Jesús por la humanidad, y la resistencia física del Señor, aún sabiendo lo que le esperaba. Su objetivo era llegar a la cruz y soportar la prueba para que todos nosotros fuésemos salvos. Se cree que Jesús, en su camino al Gólgota, solo llevó el travesaño horizontal de la cruz, conocido como patibulum, ya que el poste vertical, o stipes, estaba fijo en el lugar de ejecución. Se cree también que Jesús fue crucificado en una crux humilis decapitata, una cruz baja y sin cabeza, reservada para los más despreciados socialmente. La cruz en la que fue crucificado Jesús no tenía suspedaneum ni sedil. El suspedaneum era un pequeño trozo de madera clavado a la cruz a la altura de los pies, que permitía al condenado apoyarse ligeramente durante el suplicio. Por otro lado, el sedil era otro pedazo de madera colocado a la altura de los glúteos, que aunque pareciera ofrecer un lugar para sentarse, en realidad aumentaba el sufrimiento del crucificado. Los clavos utilizados en la crucifixión de Jesús se estiman que medían aproximadamente 11.5 centímetros de largo. Sin embargo, hay referencias que sugieren que los clavos podrían haber tenido hasta 14 centímetros de largo y entre 7 y 8 milímetros de ancho. Estas medidas son aproximadas y se basan en estudios de artefactos antiguos y prácticas de crucifixión romanas. Jesús fue crucificado desnudo, una práctica común que buscaba humillar al condenado y permitir que los soldados se quedaran con sus pertenencias, incluida la ropa. Era habitual que al condenado se le pusiera un letrero donde se describía el motivo por el cual estaba crucificado. El título en la cruz de Jesús decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Estaba escrito en 3 idiomas, pero todos de derecha a izquierda, como se escribe en hebreo. Mientras Jesús está en la cruz, habla 7 veces, y cada una tiene un significado espiritual, pero nos centraremos en 2 de ellas. Jesús expresó la frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, mientras estaba en la cruz. Esta declaración es una cita directa del Salmo 22:1 y se interpreta de varias maneras. Una interpretación
es que Jesús se sentía realmente abandonado en su momento más doloroso, llevando sobre sí los pecados de la humanidad y experimentando una separación temporal de Dios debido a esa carga. Otra interpretación sugiere que al citar el Salmo 22, Jesús estaba señalando al cumplimiento de las profecías mesiánicas y expresando su solidaridad con el sufrimiento humano. En cuanto al idioma, Jesús pronunció esta frase en arameo, que era el idioma común del pueblo en Israel en ese momento. La frase exacta que dijo fue Elí, Elí, lama sabactani. Este detalle lingüístico subraya la autenticidad de sus palabras y su conexión con la gente a la que enseñaba. Otra frase que dijo fue, tengo sed. La expresión de sed de Jesús en la cruz muestra una necesidad física real, reflejando su humanidad y el sufrimiento extremo que estaba experimentando. La crucifixión era una forma de ejecución que causaba una deshidratación severa y agonía, y la sed era una consecuencia natural de este proceso. Para dar de beber a Jesús, le dieron una esponja que mojaron con vinagre, lo pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. En cuanto al vinagre, se cree que era una bebida común entre los soldados romanos y que a veces se ofrecía a los crucificados como un ligero analgésico, según la tradición de dar vino a los que perecen, mencionada en Proverbios 31. Esto podría haber servido para aliviar el dolor. Desde el mediodía hasta la hora de la muerte de Cristo, hubo una gran oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra. Esto tiene un significado simbólico y teológico profundo. En las Escrituras, la oscuridad a menudo se asocia con el juicio de Dios contra el pecado. Este fenómeno sobrenatural, que no fue causado por un eclipse solar, se interpreta como una manifestación física de lo que estaba ocurriendo a nivel espiritual. Jesús, como el verdadero Cordero Pascual, estaba recibiendo el peso de la justa ira de Dios que merecían nuestros pecados. Este acto de oscurecer la tierra también se relaciona con las tinieblas que cubrieron Egipto antes de la primera Pascua, simbolizando así el juicio y la redención. Jesús encomienda su espíritu a Dios y muere aproximadamente a las 3 de la tarde, conocida como la hora novena según el tiempo de la época, que se contaba desde el amanecer. Después de su muerte, se reportaron varios eventos notables. El velo del templo se rasga. Esto tiene uno de los significados más hermosos e impresionantes de la Biblia y de suma importancia para la fe cristiana. El velo del templo separaba el lugar santísimo, donde residía la presencia de Dios, del resto del templo, y solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año para el día de la expiación. Cuando el velo se rasgó de arriba a abajo, se interpretó como un acto de Dios que abría el camino hacia su presencia para todos, no solo para el sumo sacerdote. Esto simboliza que el sacrificio de Jesús había eliminado las barreras entre Dios y la humanidad, permitiendo un acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios. Además, el hecho de que se rasgara de arriba hacia abajo indicaba que era una acción divina y no humana. El velo rasgado representa la nueva relación entre Dios y las personas a través del sacrificio de Jesús, marcando el inicio de una nueva era en la que todos pueden acercarse a Dios con confianza y sin temor. Según el Evangelio de Mateo, hubo un gran terremoto que sacudió la tierra y partió las rocas. Un estudio de sedimentos del Mar Muerto sugiere que hubo al menos 2 grandes terremotos en la región, uno en el año 30 a.C. y otro en algún momento entre el 26 y el 36 después de Cristo, lo que coincide con la fecha de la crucifixión. Los científicos han encontrado evidencia geológica de estos terremotos, pero no hay suficiente información para determinar la magnitud exacta del terremoto. La falta de registros históricos adicionales hace difícil establecer la gravedad del terremoto con certeza. Sin embargo, la coincidencia de los datos geológicos con la narrativa bíblica sugiere que el evento sí ocurrió y tuvo un impacto significativo en la región. Después del terremoto, algunas tumbas se abrieron y muchos de los justos volvieron a la vida y caminaron por las calles de Jerusalén. Esto simboliza el poder que Jesús obtuvo al derrotar a la muerte. La Biblia menciona que Jesús exhibió públicamente a Satanás y sus demonios en la cruz como una forma de simbolizar su victoria sobre el mal. En Colosenses 2:15 se dice que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto se interpreta como que, a través de su sacrificio, Jesús derrotó las fuerzas del mal
y aseguró la salvación para la humanidad. Jesús venció a Satanás a través de la cruz como un acto de triunfo sobre el pecado y la muerte, lo que permite a los creyentes ser liberados del poder del mal. Es por eso que la muerte y resurrección de Jesús fueron actos definitivos que desarmaron y avergonzaron a las fuerzas espirituales del mal, mostrando que su poder había sido superado. ¿Qué pasó en los 3 días que Jesús estuvo muerto? Mateo capítulo 12 narra que, en una ocasión, los maestros de la ley le pidieron una señal milagrosa a Jesús para que demostrara su autoridad. Pero Jesús les dice que la única señal que recibiría esa generación perversa sería la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo durante 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Así que después de su muerte, Jesús no ascendió de inmediato al cielo, sino que descendió al Seol. Primera de Pedro 3:18 dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados que habían sido desobedientes durante los días de Noé. Jesús continuó su obra de salvación incluso después de su muerte física, ofreciendo redención a las almas en espera. Después de 3 días, Jesús resucita de la muerte, pero esta vez algo había cambiado. Después de la resurrección, el cuerpo de Jesús fue diferente en algunos aspectos. Según los relatos bíblicos, no era un cuerpo físico igual al que tenía antes de la crucifixión. Aquí hay algunas características clave. Inmaterialidad. El cuerpo resucitado de Jesús no estaba limitado por las leyes físicas. Podía aparecer y desaparecer a voluntad, como cuando se presentó a los discípulos en una habitación cerrada. Identificable pero diferente. Aunque sus seguidores podían reconocerlo, su apariencia había cambiado. Por ejemplo, en el camino a Emaús, los discípulos no lo reconocieron de inmediato. Inmortalidad. El cuerpo resucitado de Jesús no estaba sujeto a la muerte. Era incorruptible y eterno. Heridas visibles. A pesar de su transformación, aún tenía las marcas de los clavos en sus manos y pies, como se muestra en su encuentro con Tomás. Hoy nosotros tenemos la promesa de que así como Dios levantó de entre los muertos a Jesús, nos levantará a nosotros en el día de resurrección, y tendremos un cuerpo transformado como el de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la crucifixión, más que un simple método de ejecución, era una declaración pública de poder y dominio, un espectáculo diseñado para disuadir y aterrorizar a los observadores. A través de los siglos, su legado ha perdurado, recordándonos la capacidad humana para la crueldad, y al mismo tiempo, se convirtió en un símbolo de esperanza. En la cruz vemos el amor inmenso de Dios por la humanidad. Jesús soportó el dolor, la humillación y la separación de su Padre para reconciliarnos con Él. En ese sufrimiento encontramos perdón, esperanza y amor incondicional. Así que, en medio de nuestras luchas y desafíos, recordemos a aquel que padeció todo el sufrimiento por amor.